Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, el Salmo número 66. Salmo 66. Ahí donde te encuentras, te invito a que te unas y hagamos esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Salmo 66. Aclamad a Dios con alegría a toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré con mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar al día de hoy, haber concluido una semana más de vida, con diferentes experiencias, con diferentes circunstancias en nuestra vida. De diferentes maneras hemos visto cómo Dios ha obrado en nosotros para perfeccionarnos, para afinarnos como se afina la plata, según dice este Salmo 66. Lo que hemos vivido a lo largo de esta semana ha sido la obra de Dios para llevarnos a crecer y a forjarnos de acuerdo a su voluntad. Le damos gracias porque hasta hoy entonces nos ha sostenido, nos ha guiado y ha obrado también en nuestras vidas. Hemos visto sus maravillas, hemos clamado a Él, hemos visto que nos ha respondido y ha mostrado maravillosamente su poder en cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos ese tiempo para adorarle a Él, en gratitud por todo lo que ha hecho, al darnos su bendición, al forjarnos, al moldearnos también de acuerdo a sus propósitos, al trabajar en nuestras vidas. Por todo lo que Él ha hecho, estamos agradecidos y tenemos ese tiempo de adoración a Él. Como Iglesia Emanuel de Jutepec, Morelos, te damos la bienvenida a este tiempo y te invitamos para que con gozo alabemos a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y a nuestro favor en la semana que concluyó. Sobre todo, que le adoremos por ser el Dios de dioses, por ser el Señor de señores, el Rey de reyes, el único que merece toda la honra y la gloria. Adorémosle el día de hoy. Te agradecemos, Padre, porque nos permites estar en tu presencia. Gracias porque podemos adorar tu nombre. Gracias porque hemos visto cómo de diferentes maneras tú has actuado en nuestras vidas. Has sostenido, has guardado, has dirigido, has perfeccionado. Gracias porque has provisto también. Por todo, Señor, te alabamos, pues reconocemos que solamente ese Dios grande y maravilloso que tú eres es el que de diversas formas ha actuado en nuestras vidas a lo largo de la semana que concluyó. Y hoy hemos dispuesto un alto en nuestras tareas para poder tener ese tiempo de alabanza a tu nombre. Lo ofrecemos a ti como expresión de gratitud por todo lo que tú has hecho, como una expresión del reconocimiento de quién tú eres,
el único Dios vivo y verdadero, digno de toda honra y de toda gloria. A ti pues damos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adoremos a través del canto. Que nuestras voces se unan para glorificar el nombre de nuestro Dios. Majestad, excelsa majestad, tributable la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandecer su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrad del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandecer su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrad del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Él reinará, pronto vendrá y nos llevará. Alabad, engrandecer su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrad del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Cuenta las riquezas de
de la divina paz. Te invito a que ahora, después de haber adorado a Dios, vengamos a Él, expresemos nuestra gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, expresemos nuestra fe en Él al depositar en sus manos nuestras necesidades. Oremos, allí desde casa, unámonos para agradecer a Dios por sus bondades, para interceder por nuestras necesidades, para pedir también por aquellos que nos rodean. Te agradecemos, Padre, en esta hora porque podemos estar delante de ti y agradecerte por todas tus bondades. Reconocemos, Señor, que todo lo que hemos recibido ha venido de tus manos. Gracias por la vida, gracias por la salud, por el sustento, por el abrigo, por una morada, por el trabajo, por las finanzas, por tu cuidado, por tu dirección. Todo, Señor, lo hemos recibido tan solo de ti. Gracias por ese amor con el que cada día has cubierto nuestras vidas. Pero también, Señor, traemos nuestras necesidades delante de ti. Tenemos preocupaciones, tenemos cargas, tenemos necesidades, tenemos carencias. Y todas, Señor, las traemos delante de tu presencia, confiados en que tu poder, en que tu misericordia, de acuerdo a tus promesas, se muestra en nuestras vidas. Rogamos, Señor, para que cada día tú sigas guiando nuestras vidas, nos sigas moldeando y nos sigas perfeccionando para gloria tuya. Suplicamos que en tu misericordia proveas también para nuestro sustento. Rogamos concedas trabajo. Intercedemos, Señor, por los enfermos para que en tu bondad también proveas de salud. Pedimos, Señor, por las circunstancias que vivimos como nación, para que en medio de todo lo que estamos pasando, tú nos sostengas cada día, nos des ánimo, pero también nos des sabiduría para actuar. Ponemos nuestras vidas, oh Dios, bajo tu cuidado. Pedimos por aquellos que nos rodean, suplicando que también, Señor, tú seas con tus familiares, con nuestros amigos, los vecinos, y que en medio de las circunstancias también que ellos viven, tu misericordia se muestre para suplir las diferentes necesidades. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas, confiados en que tú, Señor, harás cada día lo que es mejor. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Vayamos a la palabra de nuestro Dios para poder meditar un poco en ella el día de hoy y aprender para nuestras vidas y ser guiados a lo que Dios tiene para con nosotros. Y el día de hoy les invito a que reflexionemos un poco en el libro de Génesis nuevamente. La semana pasada veíamos en el capítulo 1 hablando de lo bueno que Dios hace y cómo para que podamos tener lo bueno en nuestras vidas necesitamos esencialmente de someter nuestra voluntad a la autoridad de Dios. Dios creó todo, capítulo 1, capítulo 2, y todo lo que Él hizo concluyó finalmente que era bueno y era bueno en gran manera. Y llegamos entonces al capítulo 3 de este libro de Génesis, donde después de haberse mostrado el poder, la majestad de Dios, un Dios creador, un Dios que hizo todo bueno en gran manera, llegamos ahora al capítulo 3 para poder percibir en este pasaje a un Dios de amor, un Dios que ama, un Dios que se preocupa por el ser humano y llega al grado de expresarle una importante promesa de amor. Hablemos un poco del capítulo 3 de Génesis. Para ubicar en primer lugar, recordemos, el capítulo 3 de Génesis nos habla cómo el ser humano se alejó de Dios, cómo quebrantó las leyes de Dios,
y entonces incurrió en la maldad. Quedó en una condición, llamamos hoy, de pecado. Reflejó esa actitud de rebeldía hacia la autoridad de Dios. Dios puso a Adán y a Eva, esa primer pareja que él creó, los puso en el huerto del Edén, capítulo 2. Los puso ahí para que cuidaran, les permitió comer casi de todo. Solo había un árbol del cual les dio la indicación del cual no deberían de comer. Sin embargo, en el capítulo 3 encontramos varios elementos en toda una historia en la cual el ser humano no hizo caso de las indicaciones de Dios. Tomó de aquel árbol que estaba prohibido. De tal manera que al rebelarse contra Dios, el ser humano cae en esa condición de pecado. Se genera la maldad en el corazón del ser humano. Y de esto nos trata el capítulo 3, pero sobre todo, lo más importante, cómo ese Dios creador, ese Dios que había hecho todo bueno en gran manera, a pesar de la actitud de rebeldía del ser humano, se nos presenta ahora como un Dios de amor. Veamos un poco más a detalle este capítulo 3. Aparecen 3 personajes. Podríamos decir 4, pero 2 los vamos a juntar como uno solo. Tenemos a Satanás como uno de los personajes que entran en acción en este capítulo 3 de Génesis. Tenemos al ser humano, Adán y Eva. Son 2, pero englobemos en esta hora la presencia de ellos en esta historia para la representación del ser humano en general. Y ese sería el segundo personaje importante en la narración de Génesis capítulo 3. Y el tercer personaje en todo este evento es Dios mismo. 3 personajes: Satanás, el ser humano y Dios. Cada uno de estos personajes tiene actitudes, tiene conductas, tiene ideas diferentes. Veamos un poco de cada uno de estos personajes y cómo interviene en toda esta historia del capítulo 3 del libro de Génesis. En primer lugar, Satanás, con él inicia este capítulo. Satanás haciendo acto de presencia en un diálogo particular con Eva. No voy a mencionar todo el diálogo, pero sí, resumiendo, quisiera enfatizar qué fue lo que Satanás hizo en aquella ocasión. Una de las cosas más relevantes es que Satanás se presentó con Eva para mentir. La actitud principal de Satanás es mentir. Y hasta la fecha, él miente. Leemos en el Nuevo Testamento, incluso hablando de Satanás, que él es el padre de mentira, que mintió desde el principio. Y efectivamente es lo que nos muestra este pasaje. Nos muestra a Satanás, uno de los personajes de este capítulo, mintiendo. Encontramos, cuando menos, 2 mentiras relevantes que dan curso a toda la historia que encontramos en el capítulo 3. Se presenta allá en el jardín del Edén, se presenta a Eva, y la primera mentira que le plantea es con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol. Dios, en el capítulo 2, cuando habla con Adán y con Eva y los pone en el huerto del Edén, les dijo que de todo árbol podían comer, menos de uno solo. Es decir, todo lo que estaba allí estaba a su disposición. Pueden alimentarse de todo, menos de un solo árbol. Pero la mentira de Satanás aquí, con que Dios les dijo no comer de todo árbol, la idea de Satanás es plantear que no debían comer de nada, que les estaba prohibido todo. Sin embargo, la indicación de Dios era otra. Tenían libertad, una libertad limitada tan solamente en relación
a un árbol. Satanás plantea lo contrario. No eres libre porque tienes prohibido comer de todo. Dios pone al ser humano, lo deja libre, excepto en relación a un árbol. Satanás plantea una mentira que comienza a tomar Eva. No eres libre porque no puedes comer de todo árbol. La segunda mentira, una vez que Eva le responde, la segunda mentira de Satanás es: cuando coman de ese árbol, seréis como Dios. Plantea al ser humano, tú tienes la posibilidad de ser como Dios. Lo único que necesitas es comer de ese árbol que está prohibido. El ser humano nunca podrá ser como Dios. El ser humano ha sido creado de manera muy diferente y no puede ser como Dios, ni siquiera como los ángeles. En el libro de los Salmos, en el número 8, cuando el salmista describe al ser humano, dice que Dios hizo al ser humano poco menor que los ángeles. Dios, el creador, el dueño, el señor de todo. Enseguida los ángeles y tan solo un poquito debajo de ellos el ser humano. Fue creado muy diferente al ser humano. Por lo tanto, haga lo que haga, el ser humano jamás podrá ser como Dios. Sin embargo, el planteamiento, la mentira de Satanás en esta ocasión fue: cuando comas de ese árbol, serás como Dios. Particularmente en una idea, serás como Dios diferenciando el bien del mal. Podrás conocer lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, una de las realidades que encontramos hasta nuestros días es que el ser humano no sabe realmente diferenciar entre lo bueno y lo malo. Muchas veces no lo sabe y otras, aunque lo distingue, no quiere seguir lo que es bueno. Pero aún así, es complicado para el ser humano diferenciar muchas veces qué cosa es realmente lo bueno. Mentiras con las que Satanás aborda a Eva en esta historia. Es lo único que plantea Satanás, mentiras. Hasta la fecha, él sigue mintiendo. Él sigue irrumpiendo en medio de la raza humana. Él sigue teniendo presencia en medio de todo lo que Dios ha creado, pero una de las cosas trascendentes que él siempre hace es esta: mentir. Por eso es que hasta hoy el ser humano muchas veces tiene serios conflictos, porque cae fácilmente en las mentiras de Satanás. Veamos al ser humano, la persona de Adán, la persona de Eva, dentro de esta historia, en términos muy generales representando al género humano. ¿Qué ocurre con ellos? En primer lugar, lo que hacen es tergiversar la indicación que Dios les había dado. Dios les dijo: pueden comer menos de un solo árbol. Sin embargo, cuando Satanás plantea la mentira a Eva y le dice con que Dios les dijo que no pueden comer de todo árbol, la respuesta de Eva nos dijo que ni siquiera le toquemos. No coman de él, ni siquiera le toquéis. Fue la respuesta de Eva. ¿Qué hace Eva aquí? Eva sabía cuál era la indicación de Dios. Sin embargo, trastoca la indicación de Dios y le agrega todavía un poco más a aquello que Satanás ya estaba planteando a partir de una mentira. Esto nos muestra la actitud del ser humano en general. Dios ha dado indicaciones de vida. Sin embargo, el ser humano muchas veces
ha tratado de ponerle su propio toque y desvirtuar lo que en verdad Dios ha dicho. Es algo bastante común hasta nuestros días en el ser humano. Satanás miente, pero el ser humano cambia lo que Dios en verdad ha hablado. Otra de las situaciones que vemos en el caso de Adán y de Eva es que se dejó llevar, sobre todo Eva, se dejó llevar por lo llamativo del fruto prohibido. El escritor del libro de Génesis, hablando de la actitud de Eva, dice que vio que aquel fruto, el fruto prohibido, era agradable a los ojos, era codiciable para tener sabiduría. Eva se deja guiar por lo llamativo, por aquello que su vista estaba observando. Una de las cosas comunes para el ser humano tiene que ver también en esa actitud hasta nuestros días. El ser humano hoy día busca regir su vida en gran medida por lo que le resulta agradable, por lo que le resulta codiciable, por aquello que le es llamativo. Lo que me gusta, eso busco. Lo que no me gusta, lo hago a un lado. Desde cosas muy simples como el comer, el vestir, a aspectos incluso más trascendentes de la vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué me voy a ocupar? ¿Con quién me voy a casar? El ser humano es dado hasta nuestros días en dejarse guiar tan solo por lo que sus ojos ven. Busca lo llamativo, busca lo que le es agradable. El inconveniente es que esto va desencadenando una serie de pensamientos, una serie de acciones que generalmente suelen llevar al ser humano a la catástrofe en su vida. Lo fue en aquella ocasión y lo sigue siendo hasta hoy, cuando el ser humano solamente busca lo que le agrada, cuando da prioridad a lo que sus ojos perciben y lo pone como lo más importante para decidir lo que va a hacer. Generalmente suele terminar en serios conflictos. No quiere decir que siempre ocurra de la misma manera, pero la regla casi general va en este sentido. Cuando el ser humano solamente se guía por lo que ve, usualmente termina mal. Otra de las cosas que encontramos y podemos aprender y observar a través de Adán y de Eva en esta historia es que cuando se dejaron guiar por lo que vieron y entonces tomaron de ese fruto que les pareció muy agradable, cuando lo comieron y entonces quebrantaron la ley de Dios, estuvieron en un serio problema. Se sintieron avergonzados aún de su mismo cuerpo. Y entonces buscan cómo resolver el problema que se había generado. Y el primer problema era la vergüenza. Lo primero que vieron fue la vergüenza de sí mismos. Y entonces buscan la manera de cubrir su vergüenza. Buscan resolver la problemática que se había generado por quebrantar la ley de Dios. ¿Cómo lo resuelven? Dice allí en Génesis capítulo 3, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tenían que cubrir su desnudez. Y entonces tomaron hojas, las unieron entre sí y se hicieron delantales. El problema a simple vista parecía ya resuelto. La vergüenza que había generado quebrantar la ley de Dios aparentemente ya tenía solución. Sin embargo, cuando analizamos un poquito y pensamos en la solución que ellos plantearon, encontramos que la solución que ellos presentaron para cubrir su desnudez, para con ello amortiguar su vergüenza, era una solución pasajera. No era una verdadera solución a su problema.
No resolvía de tajo su circunstancia. Hojas de higuera. Todos sabemos, hoy cortamos una hoja X de alguna planta, en unas horas está seca. El día de mañana, por la misma sequedad que tiene, se ha hecho dura. Y por la misma dureza que tiene, al momento de moverla, se quiebra. Los delantales que Adán y Eva se habían hecho en muy pocas horas, en muy pocos días, esas hojas iban a estar totalmente marchitas, totalmente secas, que el simple hecho ellos de moverse quebraría esas hojas que les cubrían. Resultado, volvería a saltar su desnudez, volvería a aflorar la vergüenza. La solución que el hombre plantea para sus circunstancias generalmente no es la mejor solución. Soluciones pasajeras, temporales, que con el paso del tiempo, a veces demasiado breve, vuelve a hacer que surja otra vez el problema que se había generado. Y eso sigue siendo hasta nuestros días. El ser humano, una vez que ha pecado contra Dios y que ve que tiene situaciones adversas en su vida, busca resolverlas. Y al resolver, se da cuenta que sus soluciones no son las ideales. Muchas veces no resuelven de tajo el problema. En ocasiones hay una aparente solución, pero que dura muy poco tiempo. Es que el problema del ser humano va más allá. Y él no tiene la capacidad de poderlo resolver. Encontramos también en la actitud del ser humano, dentro de esta historia, después de que le ha fallado a Dios, se esconde de Dios mismo. Su desnudez, la condición en la que ahora se encuentra, le causa vergüenza y no tiene entonces la capacidad de estar ante la presencia de Dios. Nuestro pecado, el quebrantar las leyes de Dios, nos impide ver cara a cara a Dios. No podemos estar delante de Él. Otra de las actitudes que se genera en esta historia por parte del ser humano es culpar a terceros. Dios viene a dialogar con Adán y con Eva después de que han quebrantado sus normas. Y cuando cuestiona a Adán, Adán dice, la mujer que tú me diste. Cuando Dios entonces se dirige a Eva para investigar qué es lo que ha pasado, la respuesta de Eva, la serpiente que tú creaste. Comienza esa actitud de culpar a terceros. Encontramos entonces en esta historia, cuando el ser humano cede a la tentación de Satanás, encontramos que ya no expresa correctamente las enseñanzas que Dios ha dado. Las cambia, las transforma según su conveniencia. Encontramos que el ser humano, por naturaleza también, busca seguir aquello que le es más agradable, seguir su placer, seguir lo que le resulta llamativo. Hasta hoy el ser humano, frente a las circunstancias que genera su pecado, busca alternativas de solución, pero generalmente solamente son de manera temporal. No tiene soluciones reales a su crisis después de haberle fallado a Dios. Por lo tanto, se esconde de Dios. Y tratando de liberar un poco toda esa culpa, lo que hace es transmitir la culpabilidad a terceros. Eso es lo que ocurre con el ser humano en aquella ocasión. Dios, el tercer personaje, pero el más importante y relevante en esta historia. ¿Cuál es la actitud de Dios? Satanás induciendo o con mentiras al ser humano para quebrantar las leyes de Dios. El ser humano
llevándose por todo lo que Satanás plantea, quebranta las normas que Dios había establecido. De tal manera que la relación de Dios con el ser humano ya no es la misma. Ya no es la misma forma de tratar de Adán y de Eva con Dios. Ahora se esconden. Frente a esas circunstancias, ¿qué hace Dios? Número 1, se nos presenta un Dios como que toma la iniciativa en buscar al ser humano. Y esto nos recuerda también otra parte de la Escritura, Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Por naturaleza, después de haber fallado, el ser humano se esconde. No quiere saber nada de Dios. Prefiere mantenerse lejos de Dios, porque su conciencia le reclama el haberle fallado a Dios. Sigue pasando hasta nuestros días. Pero frente a esa actitud de mantenernos lejos de Dios, se presenta un Dios que toma la iniciativa para buscarnos. Es Dios quien busca a Adán y a Eva, quienes se esconden de su presencia. Es Dios quien comienza el diálogo con ellos. Y eso sigue siendo hasta nuestros días. Todo aquel que es ajeno a Dios, puede llegar un momento en su vida en el cual Dios viene a él para buscarle. Es un Dios que hasta la fecha sigue llamando a todo aquel que ha quebrantado sus leyes de vida. Eso es amor. El ser humano generalmente piensa, si el otro me ofendió, él es el que debe de venir a pedirme perdón. Él es que tiene que venir a buscarme para remediar el problema. Se nos muestra desde el inicio, y lo cual persiste hasta nuestros días, todo lo contrario. El ser humano es el que ha ofendido. Pero el ser humano, en lugar de buscar a Dios, se esconde, se retrae de la presencia divina. Es Dios, el ofendido, quien da el paso para buscar al que le ha fallado. ¿Qué es eso sino evidencia del amor de Dios? Y qué amor tan profundo, que a pesar de ser Él el que ha sido ofendido, busca a su ofensor. ¿Podrá haber mayor expresión de Dios en este sentido? Sin embargo, cuando Dios busca al ser humano, no solamente le expresa su amor. Algo muy, muy importante es que Dios hace un juicio. Algunos dicen es que Dios no puede juzgar, Dios no puede castigar. Desde el inicio, Dios se muestra como un Dios de amor que busca al que le ha ofendido, pero también se muestra como un Dios que juzga y como un Dios que castiga. No es solamente un Dios de amor. A la par de su amor, también está su justicia. Una justicia que incluso aplica sanciones. Viene Dios con Adán y comienza el juicio. ¿Qué hiciste? ¿Acaso comiste del fruto que yo te ordené que no lo hicieras? Comienza el proceso del juicio. Inmediatamente viene la segunda persona a ese juicio, Eva. Y después de juzgar a Eva, entonces hay todavía alguien más en cuestión. Y ese juicio se dirige hacia la serpiente, que es la personificación misma de Satanás. Pero no solamente es el hecho de juzgar, ver quién tiene la razón, quién no la tiene, o hasta dónde ha sido su responsabilidad en lo que ha acontecido, sino va más allá. Después del juicio concluye con una sentencia. Y para cada uno hay una sentencia diferente. La sentencia para Adán: trabajarás, pero te será muy difícil obtener fruto de la tierra.
te produciría cardos, espinas. Le dice a la mujer, ahora con dolor darás a tus hijos. Y le dice sobre todo, importante, a la serpiente, le dice, toda tu vida andarás ahora arrastrándote sobre la tierra, pero más aún, tu descendencia va a ser destruida por la descendencia de la mujer. Hablo un poquito más de eso en un momento, pero esto nos muestra cómo Dios es un Dios de amor que busca al que le ofendió, pero al mismo tiempo es un Dios de juicio y es un Dios que castiga, es un Dios que aplica censura cuando alguien ha quebrantado sus leyes. Y ese Dios es el Dios de amor que sigue buscando al pecador hoy día para redimirlo, pero también es el mismo Dios que juzga, es el mismo Dios que castiga cuando hemos quebrantado sus leyes. Falta aún la sentencia definitiva. Falta la última palabra en el juicio divino. Y eso será en la segunda venida de Jesucristo, cuando Él vuelva a la tierra, precisamente para juzgar, para confrontar al ser humano con su pecado y dar una sentencia última, definitiva, hasta para la eternidad. Dios se presenta entonces en esta ocasión como un Dios que ama, pero también como un Dios que juzga. Y al juzgar, tercer aspecto, encontramos a un Dios que da una promesa de restauración, una promesa de salvación para aquel que le ha ofendido. Las palabras a la serpiente, cuando le dijo, la descendencia de esta mujer te herirá en la cabeza, y tu descendencia, la de la serpiente, dice, herirá la descendencia de la mujer en el calcañar. Eso está hablando de una promesa de redención. Satanás sería destruido y él iba a intentar destruir a la descendencia de la mujer, que es Jesucristo. Sin embargo, el intento de Satanás sería como una herida en el talón, que no es mortal. Se puede curar, es pasajero. Comparada con la herida que la descendencia de la mujer, es decir, Jesucristo mismo, haría contra la serpiente. Una herida mortal, una herida en la cabeza. Jesucristo, al venir a la tierra por primera vez, al nacer allá en Belén, desde entonces se mostró de manera muy clara cómo Satanás trató de herir a la descendencia de la mujer. El caso de que Herodes manda matar a los niños. Varios acontecimientos en la vida del Señor Jesús, al momento incluso de llegar hasta la misma cruz. Todo esto es la herida en el talón. Para finalmente el Señor Jesús, al tercer día de haber estado en el sepulcro, levantarse con vida, victorioso sobre la muerte, para vivir y reinar para siempre. La herida en la cabeza de la serpiente. Una herida mortal para Satanás. Él ya está destruido de una vez y para siempre. Sigue interviniendo, pero sus días están contados. Él no puede hacer demasiado, ni lo hará para siempre, porque Él ya ha sido destruido a través de Jesucristo, la descendencia de Eva. El ser humano le ha fallado a Dios, se esconde, pero hay un Dios de amor que le busca para redimirlo. Hay un Dios que juzga, pero hay un Dios que establece su promesa para salvar a aquel que le ha fallado.
Pero no termina allí el amor de Dios. Hay un elemento más todavía y del que a veces quizás muy poco se ha hablado y que encontramos aquí en este pasaje. Concluye el capítulo 3 diciendo que una vez que estuvo hecho el juicio, Dios dio la sentencia para Adán, para Eva, para Satanás, para el género humano. Dios actúa de manera preventiva. Allí en el huerto no solamente estaba el árbol que llevaba a conocer el bien y el mal, que era el árbol que estaba prohibido. Se nos habla de otro segundo árbol muy importante, el árbol de la vida. Estaba también allí en el huerto del Edén. Y después de todo esto, entonces dice Dios, no es bueno que Adán y Eva permanezcan aquí. No sea que ahora tomen también del árbol de la vida. Y entonces lo que Dios hace es sacarlos de ese huerto. Pone a sus ángeles a cuidar la entrada para que Adán y Eva no estuviesen de nueva cuenta en el huerto del Edén y pudiesen extender su mano y tomar ahora del fruto del árbol de la vida. Una medida de prevención. Maravilloso el amor de Dios, que aún previene al género humano de una catástrofe mayor. Podemos imaginar, aunque sea por un breve momento, al ser humano sumido ahora después de desobedecer las leyes divinas en una profunda maldad. Podemos pensar en ese ser humano ahora cuya naturaleza es continuamente buscar lo que desagrada a Dios. Podemos pensar un poco ahora en ese ser humano que su inclinación constante a partir de haberle fallado a Dios en aquella ocasión es solamente buscar lo malo. Y pensemos ahora, ese ser humano sumido en profunda maldad, buscando continuamente lo que es malo, buscando hacer siempre lo que desagrada a Dios. Imaginemos ahora a ese ser humano tomando del árbol de la vida y viviendo ahora eternamente en esa condición de pecado. Esa sería la peor de las catástrofes. Un pecador, una persona absolutamente mala, cuyas acciones continuamente son lo malo. Y agregado a ello, que tuviese la posibilidad de vivir para siempre. Bendita sea la hora en que ese Dios de amor, precisamente por ese amor hacia el género humano, toma una medida de prevención. Y entonces dice, los echo fuera de este lugar, para que no vengan y tomen también del árbol de la vida. Si hoy día vemos el entorno social que nos rodea, con tantas calamidades a nuestro alrededor, vas a escuchar las noticias de esta semana que acaba de concluir. ¿Cuántos muertos por agresión? ¿Cuántos fueron asesinados? ¿A cuántos se les privó de la vida? Tan solo en esta semana que concluyó. Ahora imaginemos qué tanto daño puede causar el ser humano si entonces viviera eternamente con un corazón pervertido para hacer entonces solo lo malo. El amor de Dios se muestra también al prevenir que llegásemos a vivir eternamente en una condición de maldad. Ese Dios se muestra como un Dios de amor. Un Dios que busca al que le ha defraudado. Un Dios que juzga y da sentencia. Pero un Dios que también da una promesa de redención.
y un Dios que previene que vivamos eternamente en nuestra maldad. Ese es el Dios que se revela en este capítulo 3 de Génesis. Satanás continúa engañando al ser humano hasta el día de hoy. El ser humano sigue todavía cayendo en el engaño de Satanás. Pero Dios en su amor dio a Jesucristo para que naciera en este mundo, para que muriera en la cruz pagando nuestras culpas, satisfaciendo la justicia de Dios, porque no olvidemos que si bien es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Y al morir Jesucristo en la cruz, pagó las culpas de nuestros pecados. Ese es el Dios de amor que se muestra, pero también que previene que continuemos en nuestra maldad. Y ahora a través de Jesucristo nos da vida eterna, pero una vida eterna libre de pecado. Lo importante a preguntarnos ahora entonces es, ¿admito que le he fallado a Dios? ¿Reconozco que he pecado contra Dios? ¿He experimentado el amor de Dios en mi vida que ha venido a mi encuentro para reconciliarme con Él a través de Jesucristo? ¿He respondido a su llamado, reconociendo a Jesucristo como mi Salvador y como la única persona que me puede traer paz con Dios? Si es así, puedo tener la certeza de la vida eterna. La vida en este mundo que algún día la tumba marcará el final, pero que después me extiendo a la eternidad, sabiendo que viviré, pero viviré en santidad, en una santidad perfecta, donde el pecado ya no tendrá influencia en mi vida, y viviré eternamente para la gloria de Dios. Que hoy sea el tiempo de poder reflexionar cuál es mi actitud hacia Dios. Que podamos llegar a ese momento de reconocer nuestra condición de pecado delante de Él si es que no lo hemos hecho. Podamos implorar su perdón a través de Jesucristo y podamos entonces disfrutar de esa vida eterna que Él nos da, donde hoy la vemos de manera imperfecta en nosotros por todo el pecado que aún hay en nuestro corazón, pero que vivimos esta vida con la esperanza de que llegue ese día en que de manera perfecta nos presentemos delante de Dios, sin vergüenza alguna, justificados por la obra de Jesucristo, la solución perfecta a nuestra necesidad, y estaremos para siempre delante de Él, para su gloria. Vengamos a Dios, confiemos en la obra redentora de Jesucristo, experimentemos la presencia no solamente de un Dios creador, que ha hecho todo bueno en gran manera, experimentemos la presencia de un Dios lleno de amor, que está pronto para perdonarnos. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, por recordarnos quiénes somos delante de ti, pero también recordarnos lo inmenso de tu amor. Permite que podamos volvernos hacia ti y que ante lo maravilloso de tu amor podamos vivir cada día para tu gloria, aguardando ese momento en el cual de manera perfecta estaremos delante de ti, donde seremos transformados y todo indicio de pecado sea quitado definitivamente de nuestro corazón y seamos presentados santos totalmente delante de ti, para disfrutar de una eternidad en tu presencia, misma que viviremos para la gloria tuya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por ser el Creador perfecto, pero también
por ser ese Dios de amor que nos busca para reconciliarnos contigo. Gracias por ese Dios que eres y con el cual hoy nos podemos relacionar. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti. Amén. Hemos recordado de lo maravilloso del amor de Dios para nuestras vidas. Vengamos a Él. Respondamos frente al amor que Él tiene para con nosotros y dispongámonos a vivir esta semana que Él nos permite iniciar, para que en todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, se exprese gratitud por ese maravilloso amor con el cual Él nos ha amado. Si aún no has experimentado el amor de Dios en tu vida, si aún no has experimentado el perdón de tus pecados que te separan de Dios, yo te invito a que escuches la voz de Dios hablándote y respondas a su llamado cuando Él te busca con su amor infinito para reconciliarte con Él. Que confíes en Jesucristo, en su obra redentora ya en la cruz, que es el único medio por el cual podemos tener paz con nuestro Padre. Que en esa experiencia de ese amor iniciemos esta semana y vivamos para su gloria. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque podemos recordar tu amor, tu bondad para nuestras vidas. Permite que cada día podamos experimentar, podamos comprender mejor lo maravilloso de tu amor. Pero también que respondamos en gratitud frente a tu misericordia. Ponemos nuestras vidas en tus manos, para que en esta semana que inicia, en todo nuestro actuar, podamos reflejar esa gratitud por el inmenso amor con el cual tú nos has amado. Que a ti, oh Dios, sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga y en medio de las circunstancias que vivimos, recuerda tomar las precauciones necesarias, cuidarnos lo mejor que se pueda, confiando sobre todo en el cuidado de Dios para nuestra salud. Que Dios te bendiga.